en esta oportunidad vamos a ver un circuito en serie. Ya vimos qué es la ley de Ohm, para qué nos sirve. En la ley de Ohm hay tres elementos fundamentales que ya los platicamos anteriormente en el vídeo anterior. Tenemos voltaje, resistencia e intensidad. Las dimensiones para trabajar estos tres tipos de elementos van a ser voltios, ohmios y amperios. Vimos cómo encontrar un voltaje, una resistencia y una intensidad en un circuito normal, en un circuito sencillo. En esta oportunidad vamos a trabajar un circuito en serie. Quiere decir que está en serie porque sus resistencias están continuas una de la otra. A esto le vamos a llamar un circuito en serie. Siempre vamos a tener una alimentación de voltaje. En este caso tenemos 36 voltios. Tenemos tres resistencias y hay un flujo de intensidad de corriente. Hay un flujo de intensidad de corriente que trabaja dentro de él. Este flujo de intensidad de corriente quiere decir que es el flujo de electrones que va a circular en este circuito electrónico, circuito eléctrico. ¿Cómo vamos a resolver? Tenemos que encontrar la resistencia total. Entonces venimos, resistencia total va a ser igual a la sumatoria de las tres resistencias. Y como tengo tres resistencias, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Si yo sustituyo valores, esto me quedaría de la siguiente manera. 3 más 5 más 4, que sería igual a 12. Entonces, mi resistencia total va a ser igual a 12 ohms. Como ya tengo la resistencia total, ahora yo puedo aplicar la fórmula. Si nos damos cuenta, ya tengo resistencia, tengo voltaje y yo quiero encontrar la intensidad. En este caso, voy a buscar la intensidad. Entonces, paso número 2, la intensidad. Y la intensidad lo explicábamos en el vídeo anterior. La intensidad es, si yo presiono aquí, si tacho, elimino la intensidad, me quedaría voltaje partido la resistencia. Entonces me queda aquí, va a ser igual al voltaje partido la resistencia. En este caso sería la resistencia total, la suma de todas las resistencias. Entonces ahora yo vengo y digo 36 dividido entre 12, 36 dividido entre 12 es igual a 3. Y decíamos que la intensidad se va a medir en amperios, entonces aquí el resultado sería 3 amperios. Hay algo bien importante. La intensidad es el flujo de corriente que hay en este circuito electrónico o eléctrico. Ahora vamos a ver algo bien importante. Cuando hagamos ya mediciones, algo bien importante es que si yo mido el voltaje, aquí es el voltaje de alimentación, son 36 voltios. Pero si yo mido el voltaje aquí en esta resistencia, no va a ser 36 voltios. El voltaje se va a dividir entre cada una de las resistencias. Entonces, por eso coloqué voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Yo tendría que encontrar esos tres voltajes. La fórmula es la misma. Voltaje va a ser igual a resistencia por intensidad. Entonces sería el paso número 3. Vamos a poner una vez la fórmula nada más. Voltaje 1 es igual a resistencia por intensidad. Esa es la fórmula. Entonces, vamos a hacerlo. Para el voltaje 1, aquí arriba, voltaje 1 va a ser igual, voy a sustituir valores, 3, que es la resistencia, multiplicado por la intensidad, que es 3.
es igual a 9. Para no repetir la fórmula, ahora vamos a colocar voltaje 2 aquí. Va a ser igual, ahora en este caso la resistencia es 5 por 3, que sigue siendo la intensidad de corriente, y nos da 15. Miremos ahora el voltaje 3, este que está aquí, la resistencia es 4 por 3, que sigue siendo el amperaje, nos da 12. Y aquí obtuvimos ya el voltaje de cada uno que hay en cada una de las resistencias. Y ojo, algo bien importante es que el total de estos voltajes, o sea, el voltaje de alimentación, el voltaje que alimenta este circuito, son 36 voltios. Aquí, entre todo el circuito, tiene que haber 36 voltios. Y miremos, en la resistencia 1 hay 9, en la resistencia 2 hay 15 y en la resistencia 3 hay 12 voltios. Si sumamos esto, serían 9 más 5 serían 14, 15, 16. 1 y 2 que tengo serían 36. Son los 36 voltios de alimentación que tengo en el circuito. Nos vemos en una próxima.